2 suscriptores nos han mandado sus experiencias paranormales. En total, esta noche compartiremos con ustedes 3 relatos verídicos. Aquellos que vivieron en carne propia los acontecimientos son policías activos, son aquellos responsables de nuestra seguridad, son quienes arriesgan la vida para mantener el orden y en estos casos son ellos quienes tienen que enfrentarse a los peligros de lo desconocido. Llamadas por radio a mitad de la madrugada, situaciones que requieren atención inmediata, pero que no siempre tratan de percances ocasionados por seres vivos. En estos relatos que comparto a continuación, ellos se toparon con situaciones inexplicables, horridas experiencias ocurridas a policías. Enciérrate en tu casa, apaga las luces, ponte los audífonos y ahora sí, que venga la oscuridad. Uno. Los tanques de gas. A las 3:30 de la madrugada sonaron los radios. Había estado patrullando los alrededores, haciendo escalas un poco más largas en los sitios con mayor incidencia de crímenes, en este caso, las paradas de camión y las salidas del subterráneo. Se trata de una colonia un tanto tranquila, pero que tiene bastantes reportes de allanamientos de morada, invasión de lotes abandonados y robo a casa-habitación. A las 3:30 nos avisaron que un grupo de vecinos estaban reportando un incidente en el número 34 de la calle Santa Cecilia. No es extraño que nos manden sin conocimiento de la situación. Solo nos llegó la dirección y el aviso de que probablemente se trataba de una riña entre vecinos. Al llegar al sitio, nos encontramos con una vecindad muy vieja. Era un edificio histórico con una fachada impresionante. Sus puertas abiertas nos condujeron hacia un amplio pasillo que terminaba en un enorme patio, las áreas comunes de aquella residencia. Ahí estaba un grupo de vecinos reunidos. Los ruidos no se escuchaban en un inicio, pero todos guardaban silencio para mostrarnos, para enseñarnos cuál era el motivo por el que habían pedido asistencia policial. De pronto apareció, eran tanques de gas, pesados cilindros de metal azotándose contra la pared, contra el suelo. Lo cierto es que los golpes hacían cimbrar el piso de la vecindad. Los vecinos nos miraban esperando a que diéramos el primer paso, pero necesitábamos saber de qué se trataba. Alguien había invadido el domicilio. Querían que persuadiéramos a los dueños del departamento para que dejaran de molestar a los vecinos. Era un hecho que nadie en ese lugar había podido conciliar el sueño después de tal alboroto. Toda la gente reunida en el patio estaba en paños menores, enfundados en sus ligeras pijamas o envueltos en sábanas. De las ventanas también había gente asomada. Definitivamente esa noche no había podido dormir nadie. De entre todos los presentes, una muchacha se acercó a nosotros para ponernos un juego de llaves en la mano. Ese departamento está vacío. Hay que aclarar un poco las cosas. El lugar no está abandonado, pero sus dueños no se encontraban en casa. Una de las vecinas se había quedado encargada de las llaves. Conocía bien a los dueños del departamento. De hecho, ellos le habían dejado las llaves para que le echara un ojo al piso, para que pasara a dejarle de comer al perro. Los ruidos despertaron a todos, pero nadie se atrevió a revisar, a verificar de qué se trataba, y definitivamente no era el perro quien estaba propiciando tal alboroto. Para no cometer algún error,
Le pedimos a la vecina que nos abriera la puerta, ya que ella tenía autorización de entrar. Sorpresa, la puerta ya se encontraba entreabierta. La mujer se quedó con las llaves en la mano y ni siquiera se atrevió a ingresar. Y de hecho, era una buena idea, porque en ese momento pensamos que sería peligroso dejarla entrar. Lo más probable es que alguien se hubiera metido sin permiso al departamento. Aunque déjame confesarte, teníamos la extraña sensación de que se trataba de algo más. En el ambiente había una extraña vibra. Se sentía como cuando te llaman a una escena del crimen. Había algo que no pertenecía, algo que nos llenó de miedo tan pronto cruzamos el umbral de la puerta. El departamento estaba en orden, cada cosa en su lugar. Cuando se meten a robar, generalmente encuentras todo aventado por todas partes. Los ladrones saben buscar en los lugares más recónditos y en esta ocasión, lo único que se escuchaba eran los impactos de los tanques de gas. A cada paso que dábamos, lo sentíamos más cerca. El departamento era amplio, sin embargo, guiados por el ruido, encontramos pronto la azotehuela. Pasos antes de mirar por la puerta de cristal, se detuvieron los azotes. Las luces permanecieron apagadas. Al parecer, los dueños habían bajado los interruptores principales antes de salirse de vacaciones. Aún así, con nuestras linternas y las luces que se colaban por las ventanas, podíamos ver nuestro camino y también mirar hacia la azotehuela, que era donde estaban los tanques de gas. Eran 2 tanques verdes, altos cilindros de metal. En el piso aún se sentía la vibración y en nuestros oídos aún perduraban los ecos de los golpes. La azotehuela estaba cerrada con llave. Golpeamos los cristales para llamar la atención de quien sea que estuviese provocando tal escándalo a mitad de la madrugada, pero ahí no había nadie. Llegamos a pensar que quien fuera responsable se había escondido entre las lavadoras, pero era un hecho casi comprobado que no había nadie en ese sitio. Definitivamente nadie podría haberse metido a esa casa, principalmente porque las puertas del centro de lavado estaban bien cerradas. Dimos un último vistazo al resto del departamento. Recordamos que la vecina nos había reportado que había un perro en el domicilio. Lo buscamos, pero no lo encontramos por ningún lado. Al salir, no nos quedaría de otra más que decirles a los vecinos que seguramente el perro se había quedado encerrado en la azotehuela. No había otra explicación y ninguna respuesta, incluso cuando ni siquiera habíamos visto al perro en todo ese tiempo. Nos fijamos en las recámaras, hicimos un barrido por todas las piezas, esperando encontrar al intruso o a los intrusos. De pronto aparecieron nuevamente los golpes. Otra vez se trataba de los tanques de gas. Volvimos a la azotehuela siguiendo el sonido que llegaba muy fuerte a nuestros oídos. La puerta era de cristal y mostraba muy bien el interior cuando lo iluminábamos con nuestras linternas. Esta vez no encontramos los tanques de gas como los habíamos visto en un inicio. En su lugar había 2 siluetas en el mismo lugar precisamente, cubiertas con sábanas blancas. Esas sábanas parecían estar cubriendo los tanques, solamente que ahora no eran del mismo tamaño que los cilindros. Eran un poco más altos y el contorno que creaba la tela no describía las figuras propias de un par de tanques de gas. Parecía que se trataba de 2 personas ocultas bajo las sábanas, de pie e inmóviles.
No sé si la palabra vida sea la indicada, pero debajo de aquellos blancos trozos de tela había algo con vida, se estremecía y nos miraba. No podíamos simplemente destrozar la puerta para encontrarnos con que solamente se trataba de una aparición. No había una amenaza real, solo ruidos. Salimos del departamento con las manos vacías, carentes de cualquier explicación lógica. No hubo de otra más que cerrar la puerta del departamento y decirles a los vecinos que tal vez no dormirían en toda la noche. ¿Tú qué hubieras hecho? Espero tus comentarios. Dos. El arroyo. Mi hermano es policía. Una de las cosas que más disfruto es escuchar sus vivencias. Él me cuenta toda clase de historias, de experiencias a bordo de su patrulla y todas esas cosas que suceden mientras recorren las calles de la ciudad. Hay un recuerdo que él tiene muy presente siempre. Una noche le sucedieron una serie de acontecimientos que escapan a toda lógica, que son aterradores e inexplicables. Con su autorización, te lo voy a contar tal y como sucedió. El cielo estaba completamente oscurecido y las calles estaban vacías y tranquilas. Hacía un poco de hambre, por lo que mi hermano y su compañero se pusieron de acuerdo con otro oficial para conseguir algo de comer. Se tomarían unos cuantos minutos para cenar. Dejaron las patrullas estacionadas en una parte de la colonia donde hay suficiente oscuridad, donde no hay tantas casas porque el cementerio ocupa amplias cuadras. Ahí es donde hay que tener especial cuidado y vigilancia, porque es en esos lugares donde se juntan grupitos de criminales y drogadictos. Mi hermano y sus compañeros tenían una vista privilegiada desde las patrullas, además de sombría y escalofriante. Pero en ese momento, ellos no estaban pensando en fantasmas ni en esas cosas, solo se habían tomado un pequeño receso para recargar pilas y saciar el hambre. Los vehículos quedaron estacionados junto a la entrada del cementerio local. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Pusieron la pizza sobre el cofre de una de las patrullas. En un momento de charla, uno de ellos escuchó murmullos, voces ahogadas, susurros. Alguien, escondido en alguna parte, fuera de la vista de los oficiales, hablaba en voz baja. Al principio, ninguno de ellos le dio la suficiente importancia, solo se trataba de murmullos a la distancia. Aunque no a una distancia considerable, esa persona tenía que estar a unos metros de ellos, probablemente escondido, mirándolos. Momentos después, también escucharon que alguien tiraba pequeñas piedras en su dirección. Algunas golpeaban los cristales de la patrulla, otras caían a los pies de los policías. En ese instante sintieron que había alguien con ellos, tratando de llamar su atención. Apuntaron con sus linternas hacia una esquina oscura que se formaba con un poste de luz apagado y las paredes del cementerio. No vieron a nadie y no encontraron nada. Eran 3 hombres en ese momento, en ese lugar y a esa hora. 3 elementos de policía, uno de ellos con más experiencia que los otros, un policía veterano y experimentado. Él, cuando vio que mi hermano y su compañero se habían distraído buscando de dónde habrían salido los ruidos, los murmullos, las piedras que cayeron a sus pies, no dudó en hacer ese comentario que se escucha de todo aquel que no cree en la vida después de la muerte. A quien hay que tenerle miedo es a los vivos, no a los muertos.
Cualquiera sabe que no debes decir algo así afuera de un cementerio. Es como retar a los espíritus a demostrarte que están ahí. Y no solo a los espíritus, a los demonios, los fantasmas, todas esas energías atrapadas en un mundo que no les corresponde. Segundos, instantes después, se escuchó un ruido dentro de la patrulla de aquel veterano policía. Ahí estaba la respuesta para los escépticos. Dejaron lo que estaban haciendo y se asomaron al interior de la patrulla. Hacía falta algo. No era evidente en un principio, pero al revisar bien, el oficial encontró que faltaba el GPS. Debería estar adherido al cristal. Era un objeto personal, le pertenecía al policía veterano. Como era de esperarse, aquel hombre pensó que mi hermano y su compañero le estarían jugando una broma. Clásico de un escéptico. Los otros dos policías se miraron entre ellos. Era evidente que no tenían nada que ver con la desaparición del aparato, ya que todos estaban lejos de la patrulla cuando empezaron los ruidos. Estuvieron con él todo el tiempo, cenando frente al cofre del vehículo. Se empezó a sentir un poco de tensión entre los tres y por lo tanto decidieron retirarse del lugar. Cada quien abordó su unidad antes de que las cosas se pusieran más extrañas. Pasaron unas horas y la situación se olvidó por completo. De pronto, en el punto más silencioso de la madrugada, sonaron los radios. Mandaron la alerta de una persecución a un coche de gama alta. Se había suscitado el robo de un vehículo costoso y la orden era salir a su encuentro. La patrulla encendió la sirena y salió a toda velocidad con el fin de apoyar dicha persecución. Avanzaron varias cuadras, buscaban dirigirse al punto señalado. Metros adelante, se les cruzó un patrullero. Les pasó de frente, transitando rápidamente sobre una calle que intersecta con la avenida sobre la que circulaba mi hermano y su compañero. Lo más lógico, según piensan ellos, sería seguir a esa patrulla, que lo más probable es que sabía a dónde dirigirse. Probablemente ya iba tras del sospechoso. En un momento, aquel patrullero al que mi hermano va siguiendo se mete a una calle sin pavimentar. El camino es de terracería, no tiene luces que lo alumbren. La patrulla que van siguiendo levanta enormes nubes de polvo. Mi hermano y su compañero solo alcanzan a ver las luces rojas del vehículo y eso es lo único que los guía. Confiados en que ambos van al mismo lugar, no hacen más que seguir a la patrulla que se internó en la nada. Jamás reduce la velocidad a pesar de que no se ve nada a los alrededores. Pareciera que se trata de un camino que aparece y desaparece. De pronto, las luces de la patrulla de enfrente se apagan, desaparecen inmediatamente. Lo que hay en el camino no es más que oscuridad. De golpe frena mi hermano, lo hace unos centímetros antes de un barranco. Frente a esa patrulla solo hay una zanja amplia, un pequeño arroyo, casi seco pero bastante profundo. Atrás de mi hermano viene también el policía veterano, el hombre que no cree en la vida más allá de la muerte. Los tres se bajan de sus vehículos, inspeccionan los alrededores. En ese momento piensan que la patrulla que venían siguiendo se habría caído a la zanja. Por más que buscan, no encuentran más que maleza y basura, además de un silencio extraño y de las nubes de polvo que bajan y se disuelven lentamente y la reinante oscuridad. No hay nada más. Regresan a sus unidades. Francamente están muy asustados por lo que acaba de suceder.
Poco antes de abordar, los radios lanzan una nueva alerta. Piden apoyo para la detención de los sospechosos que se dieron a la fuga en el vehículo robado y que causaron la persecución de varios minutos. Dan la dirección en los radios, piden que todos se dirijan al mismo punto, precisamente al lugar donde se habían estacionado a cenar, a un costado del cementerio. En minutos arriban al lugar mi hermano, su compañero y el policía veterano. Al llegar encuentran otras patrullas en el sitio indicado, ninguna con las matrículas que vieron de la unidad que se internó en el camino de terracería. Misteriosamente, esos números no le correspondían a ninguno de los compañeros del sector. Mi hermano y los otros oficiales involucrados en el peculiar incidente se miran incrédulos. De pronto, la guantera del vehículo del policía veterano se abre sin motivo alguno. Se abre sola y en ese momento revela que el GPS perdido había estado escondido ahí todo el tiempo, sin que nadie de ellos lo hubiera puesto ahí. Nada sucedió luego de eso. La historia tiene su fin después de la detención. Sin embargo, mi hermano tiene muchas otras vivencias que compartir. A diferencia de todas las historias que escuchamos, que leemos, que nos llegan de alguna manera, esta experiencia es bastante reciente. No tiene más de 2 años de haber ocurrido y para proteger la identidad de los involucrados, omitiremos los nombres y el lugar donde sucedió. Nuestro estimado suscriptor, además de contarnos la historia de la patrulla fantasma, nos puso en contacto con su hermano. Él directamente nos contó los siguientes sucesos. 3. La comisaría. Trabajo en una comisaría, un lugar que solía ser una casa antigua, una vivienda de un par de residentes que fallecieron en extrañas circunstancias. Es importante señalar que esa residencia fue otorgada al Estado por sus últimos dueños, un lugar en el que francamente nadie quiere estar de noche. La comisaría tenía sus calabozos, como lo tienen la mayoría. Es ahí donde se hacían las detenciones, donde pasaban la noche los presos. Hace no tantos años, en ese lugar se dio un motín. Hubo un incendio provocado por los hombres detenidos en el calabozo. Desafortunadamente, en el incendio murieron varias personas. Fue una experiencia espantosa y horrible. Derivado del incidente, tuvieron que clausurar los calabozos. A partir de entonces es una zona que está fuera de los límites de los trabajadores del lugar. La comisaría, no desde entonces, sino desde siempre, tiene una extraña energía que le rodea. Después del incendio empezaron a pasar cosas más fuertes, con menos explicación y más escalofriantes. Todo se desató una noche, semanas después de la desgracia. Uno de mis compañeros tenía que bajar a los calabozos solamente a dar una revisión de rutina. En ese momento se percibió un extraño olor, para ser precisos, a carne quemada. Habían pasado varios días. Se había dado mantenimiento al sitio, se había limpiado y desinfectado a la perfección. Nada de eso tendría que estar sucediendo. Sin embargo, eso no fue lo único. El sonido que provoca un tumulto de gente apareció. Venía de los calabozos, de aquel sitio bajo tierra donde nadie quería estar. Pero ya sabes, como oficiales de policía, ese es uno de nuestros deberes, ir a verificar que todo esté en orden, y si no, ponerlo en orden. Todos saben que no hay nadie, que el lugar está vacío.
No obstante, hay gritos desgarradores de personas que buscan escapar, salir del sitio en el que quedaron atrapadas. Es aterrador para los oficiales que tienen que quedarse a vigilar de noche, pero sobre todo para aquellos que deben bajar y verificar que no haya nadie. Esa noche, una de mis compañeras, una oficial ayudante de guardia, ignoraba las advertencias de los otros elementos, de quienes le habían advertido de los ruidos, de las energías, de las sensaciones que tienen lugar en los calabozos. Ella tuvo el encuentro más espantoso hasta la fecha. De madrugada escuchó el grito. Era un grito de auxilio y desesperación. Las puertas de los calabozos cerradas. No debería escucharse nada, no debería haber nadie ahí. Sin embargo, minutos después, desde la entrada, una silueta apareció. Se asomó con cautela, miró a la oficial desde el borde inferior de la puerta. El olor a carne quemada se empezó a percibir en el ambiente. De pronto, esa persona, esa sombra se incorporó, se levantó del suelo en el que se había arrastrado y se paró a mitad del corredor. Mi compañera no podía creer lo que estaba viendo, pero estaba ahí, frente a ella, una sombra oscura, sin facciones, sin rostro, sin ojos y sin una expresión. Era imposible saber cuál sería el siguiente paso de aquella atormentada aparición. Sin embargo, lo que hizo tomó por sorpresa a la oficial. La silueta se echó a correr hacia su dirección, primero con pasos lentos, luego rápidos y después corriendo. Ella pensó que sería atacada, pero no sucedió nada después. La figura fantasmal desapareció en un parpadeo. La mañana siguiente, el relevo la encontró desencajada, visiblemente afectada, nerviosa y ahogada en llanto. El incidente le afectó tanto que actualmente está bajo carpeta psiquiátrica. En algún momento compartiremos las experiencias de nuestros suscriptores que son guardias de seguridad. Quédate al pendiente para que no te los pierdas. Te habla Conejo Negro y me tengo que despedir pidiéndote que no salgas de casa si no es necesario. Cuídate y cuida a los tuyos. Estamos en un momento difícil, pero puedes contar conmigo para platicar de cualquier cosa. Tenemos el correo conejonegroteobserva@gmail.com y nuestra página de Facebook. Recibimos tus experiencias aterradoras y también tus comentarios para mejorar. ¿Qué te gustaría oír próximamente y cuáles son tus recomendaciones? Estos días quédate pendiente de nuestras redes sociales que estaremos interactuando para hacer más llevadera la cuarentena. Quédate y aprovecha las recomendaciones que te dejo en estas pantallas. Nos escuchamos en unos segundos. Alguien te observa en la oscuridad.